Lovecraft es un autor que no necesita presentación. Todos conocemos ese maravilloso universo creado por su mente poderosa y alimentado por su divina prosa en colaboración con muchos otros autores, quienes han contribuido grandiosamente al metaverso macabro de entidades más hórridas que los límites de la imaginación y dioses más allá de la comprensión humana. Pero poca gente conoce a profundidad ese vasto imaginario de personajes cósmicos, en donde Cthulhu ocupa el primer lugar en popularidad, mas no en poder. ¿Por qué entonces este dios es el más famoso? Simple, porque es el que vive en la Tierra, es el que está durmiendo en nuestros océanos y se trata, además, del que está destinado a ser el verdugo de todo lo que fue, todo lo que es y todo aquello que jamás podrá ser. Pero pasa y resulta que esta entidad de 10 kilómetros de altura y varias millas de hombro a hombro no es ni el más grande, ni el más poderoso, ni el más relevante, ni tampoco el que ocupa el lugar más alto en la pirámide de importancia de dioses en el universo lovecraftiano. De hecho, desparramados por todo el universo, Cthulhu tiene a incontables colegas, enemigos, hermanos y seres en general que están a su mismo nivel. Y varios peldaños más arriba hay otros dioses conocidos como los grandes antiguos, que son varias millones de veces más poderosos e importantes que él. Comparar a los dioses de esta lista con Cthulhu es como poner un elefante al lado de una hormiga, y quizá así aún nos quedemos cortos. Estos son los 4 dioses lovecraftianos más poderosos que Cthulhu. Número 4. Como toda entidad todopoderosa que ha existido desde tiempos inmemoriales y que sobrepasan por mucho la creación de este mundo, Shub-Niggurath ha sido conocida con muchos nombres en muchas eras, a través de diferentes mundos donde se le adora o se le teme. Uno de ellos es la cabra negra de los bosques con sus 10.000 retoños. Creada por el maestro Lovecraft en el año 1928 para el cuento La última prueba, esta horrible diosa nunca fue descrita con lujo y detalle. Artistas y mentes creativas alrededor del mundo se han tomado la libertad de representarla adecuadamente con la poca información que hay sobre ella, guiados en ocasiones por otros autores que han enriquecido de manera oficial al universo lovecraftiano, como Robert Bloch y Ramsey Campbell, quienes se han puesto de acuerdo en describirla como una enorme masa nebulosa de la cual sobresalen tentáculos negros, bocas de las que cae saliva y cortos y retorcidos apéndices. Por cierto, ese antetítulo que sobresale a su nombre y que habla sobre nada menos que 10.000 retoños no es gratuito ni tampoco está de adorno. Shub-Niggurath es una diosa de la fertilidad, quien constantemente da a luz a grotescas criaturas de indecible fealdad. Hubo muchos cultos, nada más en el planeta Tierra, que erigieron templos en honor a ella. Se dice que cuando se le invocaba, aparecía como una deidad que atravesaba una puerta dimensional. La diosa era capaz de atrapar en una de sus muchas bocas a sus sacerdotes favoritos para vomitarlos poco después como criaturas desfiguradas con formas que recuerdan a un sátiro, pero con la recompensa de la vida eterna. Como muchos monstruos de Lovecraft, Shub-Niggurath trascendió a su creador, y hasta el día de hoy, varias décadas después de su creación, se le ha mencionado en historias de terror de muchos autores, incluyendo a Stephen King en su cuento Pesadillas y alucinaciones. Siendo parte de los grandes antiguos, Shub-Niggurath fue redescubierta en la era moderna porque el famoso Necronomicon,
El libro ficticio de los cuentos de Lovecraft hacía referencia a ella con una frase impronunciable que helaba la espina. Siendo la madre de incontables horrores que han protagonizado los peores tormentos a sus víctimas, Shub-Niggurath ocupa su justo lugar en esta lista. Número 3. Para todos los entendidos de la mitología lovecraftiana, Nyarlathotep es sin dudas uno de los más malignos, más peligrosos y más terribles dioses con los que cualquier ser racional puede tener la infinita y hórrida desgracia de toparse. La razón es simple. Dioses como Cthulhu, Shub-Niggurath e incluso los que todavía faltan por nombrar en este top son descritos como criaturas extraterrestres, deidades inmortales de mente incomprensible para el intelecto humano, que tienen millones de años, tecnología tan avanzada que es confundida con magia y cuyo poder es tal que se les tienen como dioses. Al lado de ellos, la cordura humana es microscópica y sencilla y llanamente incompatible. Sin embargo, Nyarlathotep es muy especial entre los dioses, porque es de los pocos, si no es que el único, que tiene cierto grado de comprensión de la mente humana. Por lo tanto, puede hacer lo que otros dioses no, como por ejemplo, conversar con personas. Si tú crees que lo anterior dicho es bueno, lamento corregirte. No es bueno, es malo, es terriblemente malo. Nyarlathotep es cruel, ruin, extremadamente poderoso y puede inducir a la locura no solo con su poder psíquico sino con su apariencia. Con él empieza a erigirse la famosa escuela lovecraftiana que hasta el día de hoy impera en las mentes creativas. Un ejemplo es Salgo, aquel pequeño mito de internet indudablemente influenciado en este dios. Creado en el año 1920 por Lovecraft, Nyarlathotep apareció por primera vez en el poema que lleva su mismo nombre. Él no es uno de los grandes antiguos, sino que pertenece a la categoría de los otros dioses, que están más abajo en nivel, pero su poder está por encima del de Cthulhu. Se dice que Nyarlathotep tiene 1000 formas distintas, lo que es simplemente una manera de decir que puede adoptar la apariencia que quiera. Sus avatares varían mucho, usualmente dependiendo de si quiere destruir por completo tu cordura o licuar tu materia gris junto a tu carne y tus huesos. O quizás simplemente conversar contigo para inducirte a un destino que probablemente será muy oscuro. Se le ha visto como un emperador egipcio, un hombre elegante y jovial con bigote que controla a 2 panteras, una monstruosidad de varios kilómetros de alto con una lengua gigante en forma de látigo por cabeza, como un huracán descrito por tener vientos negros, como una mujer obesa y china, o simplemente como un dios sin cara. Tiene muchas sectas que lo adoran en África. A varias de ellas, por cierto, las ha destruido cuando ya no le sirven más. Sin dudas, el dios más malo de toda la lista. Número 2. Azathoth es conocido en la mitología lovecraftiana por ser el más poderoso entre todos los dioses. Algunos entendidos se sentirán un poco extrañados, pues si alguno merecía estar en primer lugar, era él. Pero les pido que tengan un poco de paciencia y mientras tanto, conozcamos a esta terrible entidad cósmica. Este dios es descrito como el caos nuclear, no porque tenga que ver con la energía atómica, sino porque en la palabra nuclear está implícito el núcleo, es decir, el principal. Se dice que él creó accidentalmente el universo y que cuando despierte lo destruirá con tanta facilidad como lo concibió. Creado en el año 1919, Azathoth fue dado a luz en una simple nota escrita por Lovecraft en una hoja de papel que rezaba: Azathoth, nombre horrible.
era obvio que el maestro había tenido una idea para una historia que 8 años después eclipsó en una novela titulada La búsqueda soñada del desconocido Kadat. El rango de Azathoth está puesto fuera de toda duda desde su mismo génesis, pues es descrito como el primer motor del caos, la antítesis de la creación, el necio sultán de los demonios, el que roe, gime y babea en el centro del vacío final. Es descrito como un dios idiota, por la simple razón de que carece de raciocinio alguno. De hecho, a veces es difícil describírsele como una deidad, pues se trata de una fuerza suprema del cosmos, y ha sido llamado el caos creativo e infinito del universo, el supremo dios exterior. Dícese que alrededor suyo danzan eternamente el resto de los dioses, siguiendo sus melodías demenciales, entre ellos nada más ni nada menos que Shub-Niggurath y Nyarlathotep. La presencia de Azathoth viene acompañada del sonido de una flauta que sin dudas tocará la melodía que marcará no solo el fin de la raza humana, sino de toda la creación. Número 1. Siendo que el universo no es sino una sopa séptica creada accidentalmente por un ente cósmico llamado Azathoth, ¿qué podría entonces estar por encima suyo? ¿Qué clase de criatura puede tener semejante rango? Bien, esto es una cuestión de opinión, pero no se confundan, el dios que está en el primer lugar es extremadamente poderoso. Los versados en la mitología lovecraftiana pueden intuir a quién me voy a referir. En lo personal, tras comparar datos, pedir opiniones a expertos en Lovecraft y pensarlo mucho, Yog-Sothoth se hizo con la corona de este top. Fue creado en el año 1927 por el maestro Lovecraft, debutando en la novela El caso de Charles Dexter Ward. Yog-Sothoth es descrito con los siguientes nombres, que no dejan ningún lugar de duda sobre su rango: la llave y la puerta, aquel del más allá, el morador del umbral y el todo en uno y el uno en todo. Descrito como una conglomeración de esferas brillantes de resplandor maligno, que pueden ser tanto del tamaño de la bóveda celeste como también vastas e infinitas, es una entidad que representa el espacio y el tiempo, el infinito, y como una paradoja que puede habitar incluso más allá del mismísimo universo. Yog-Sothoth lo ve todo y lo conoce todo, en esta era, en las pasadas, en las que hubo antes del tiempo y posiblemente en las que están por venir también. No se sabe si los cultistas que intentan complacerlo lo complacen mediante rituales o simple y llanamente llevan a cabo preternaturales experimentos donde solo es capaz de vérsele. Está por mucho más allá de la comprensión humana. Hay algunos dioses que existen solo como avatares y heraldos de Yog-Sothoth. Tal es el caso de Aforgomón, quien de por sí es capaz de viajar en el tiempo. En El horror de Dunwich, el mismísimo Lovecraft, sirviendo como narrador omnisciente, describe a este ente supremo como la puerta, el guardián de dicha puerta y además la llave de la misma. El pasado, el presente y el futuro convergen en él. Él sabe cuándo y cómo fue el principio de todo. Esto no es poco, pero a decir verdad, guarda otro secreto mucho más perturbador. Él sabe también cuándo y cómo será el final. Les ha hablado Dross y les deseo a todos muy buenas noches.